Hola, buenas tardes. Mi nombre es Annie Vaney Jiménez Ortega y voy a ser quien comience la presentación sobre trastornos de hipersensibilidad. Y bueno, pues me gustaría también comenzar dando una pequeña introducción sobre cómo esto representa una respuesta inmunológica exagerada en nuestro organismo ante estímulos que pues normalmente serían inofensivos. Bueno, serían inofensivos hacia nosotros. Y pues este tipo de reacciones puede causar desde síntomas leves hasta afecciones más graves que afectan la calidad de vida de los pacientes y de las personas. Durante esta presentación tocaremos y profundizaremos un poco más en estos subtemas que podemos ver en la presentación. Y van a ser sobre las causas, mecanismos, enfermedades de anticuerpos, por anticuerpos, enfermedades causadas por linfocitos T, enfoques terapéuticos de las enfermedades inmunitarias y enfermedades inmunitarias seleccionadas, como la patogenia y estrategias terapéuticas. Y bueno, continuando, la inmunidad adaptativa protege al organismo contra infecciones microbianas, pero también puede provocar daños en los tejidos y causar enfermedades. Estas respuestas anómalas se conocen como enfermedades por hipersensibilidad, ya que un individuo previamente expuesto a un antígeno puede reaccionar intensamente en, bueno, encuentros posteriores. Y aunque las respuestas inmunitarias suelen ser o eliminar a microorganismos sin causar daños significativos, en algunos casos se descontrolan y llegan a atacar a pues, tejidos propios o responden a antígenos normalmente inofensivos, como previamente lo había mencionado. Bueno, causando enfermedades. Y básicamente el capítulo en el artículo abordaba la patogenia de diversos tipos de hipersensibilidad, enfatizando los mecanismos que próximamente hablaremos sobre. Si bien podemos observar en esta diapositiva, vamos a hablar sobre las causas de enfermedades por hipersensibilidad. Ya lo había mencionado, bueno, la autoinmunidad, las reacciones contra microbios y las reacciones contra antígenos ambientales llegan a ser causas de estas enfermedades. Profundizando un poco más en esta diapositiva, me gustaría comenzar diciendo que pues existen dos tipos de autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunes son causadas por reacciones inmunológicas inadecuadas contra nuestro propio sistema. Y bueno, el sistema inmunológico deja de reconocer elementos del cuerpo como propios y produce anticuerpos o autoanticuerpos que atacan células, tejidos e incluso órganos, causando inflamación y lesiones con ciertas características. La causa de las enfermedades autoinmunes es desconocida, pero parece tener una disposición hereditaria en muchos casos. Las enfermedades autoinmunes se clasifican en dos tipos. En algunas que alcanzan muchos órganos. Estas son enfermedades autoinmunes sistémicas y las que afectan a un solo órgano o tejido. Estas son enfermedades autoinmunes localizadas. Sin embargo, la distinción no es clara porque los efectos de las enfermedades localizadas con frecuencia se extiende indirectamente hacia otros tejidos y hacia otros órganos. Si bien las respuestas inmunitarias contra antígenos microbianos pueden causar enfermedad, causando excesivas, bueno, causados por excesivas o microbios persistentes, las reacciones de los linfocitos T contra los microbios persistentes generan inflamaciones intensas, como lo pueden ser la tuberculosis, en donde se forman granulomas y se produce un daño tisular. Los anticuerpos contra antígenos microbianos también pueden formar inmunocomplejos que se depositan en los tejidos provocando inflamación. Y bueno, en casos un poco raros, los anticuerpos o linfocitos T reaccionan de forma cruzada con tejidos del cuerpo propio. En enfermedades inflamatorias intestinales, la respuesta inmunitaria se dirige contra las bacterias comensales inofensivas en el intestino. Y bueno, además algunas respuestas inmunitarias normales, como en la hepatitis vírica, que causan daño al eliminar células infectadas sin ser consideradas hipersensibilidad. Bueno, en cuanto a las reacciones contra antígenos,
sucede cuando las enfermedades autoinmunes o los autoanticuerpos se dirigen contra antígenos propios. Y bueno, esto lo puede llevar a la formación de de complejos inmunes que desencadenan inflamación y daño tisular. En particular, los complejos inmunes de la inmunoglobulina G pueden activar el sistema del complemento y los receptores FC, lo que resulta en una respuesta inflamatoria exacerbada. En las enfermedades medidas por complejos inmunes, los complejos antígeno-anticuerpo pueden formarse en la circulación o directamente en los tejidos. Estos complejos pueden activar el sistema del complemento, lo que lleva a la generación de producto de escisión de C3 y C5, que activan receptores en células inmunitarias innatas y adaptativas, como lo son los neutrófilos, monocitos y macrófagos. La activación del complemento y los receptores de FC, antes mencionado, en estas células contribuye a la inflamación del daño tisular. En cuanto al mecanismo y las clasificaciones, igualmente podemos observar que en cuanto a clasificación, va a haber de 4 tipos. Y en las siguientes diapositivas vamos a explicar por qué. Ahora sí, la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad ha evolucionado desde pues la descripción original de Helmholtz, que identificó 4 tipos principales de reacciones. Sin embargo, la comprensión moderna de estas reacciones ha llevado a una expansión y un poco de refinamiento de esta clasificación. Estas nos dice que, por ejemplo, en el tipo 1, que se le conoce como hipersensibilidad inmediata, estas reacciones son mediadas por inmunoglobulina E y se manifiestan rápidamente tras la exposición al antígeno. Son atípicas de las alergias comunes, como la rinitis alérgica y el asma alérgico, por ejemplo. Y el tipo 2, también conocida como citotóxica, involucra anticuerpos de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, dirigidos contra antígenos en la superficie celular, lo que lleva a la destrucción celular mediada por el complemento o por células efectoras. Ejemplos incluyen, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune. Y en el tipo 3, que también se le conoce como mediada por complejos inmunes, se forman complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en tejidos activando el complemento y causando inflamación. Algunos de estos ejemplos pueden ser la enfermedad del suero y algunas formas de vasculitis, que también vamos a explicar más adelante. En el tipo 4, también conocida como mediada por células, estas reacciones son mediadas por linfocitos T y no involucran anticuerpos. Esta se subdivide en 4A, 4B, 4C y 4D, basados en diferentes respuestas de células T. Por ejemplo, en esta pueden estar la dermatitis por contacto y algunas reacciones a fármacos, que más adelante vamos a ver. Bueno, y en cuanto al mecanismo, va a reaccionar dependiendo del tipo. Por ejemplo, en el tipo 2, la que tenemos en esta imagen es una lesión causada por un anticuerpo antitisular, ajá. Y bueno, en esta situación, los anticuerpos específicos, que usualmente son la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M, se depositan en antígenos que están en la superficie de las células o en la matriz extracelular del tejido. Y bueno, estos anticuerpos se van a unir a los antígenos en los tejidos y al hacerlo van a activar el complemento y van a atraer al mismo tiempo las células inflamatorias, como los neutrófilos, macrófagos que podemos observar en la imagen que tiene la diapositiva. Y bueno, estos van a poseer receptores para la porción FC que igualmente podemos observar del anticuerpo. Y como resultado, los neutrófilos y los macrófagos van a liberar enzimas lisosomáticas y especies reactivas del oxígeno, lo que provoca daño en el tejido donde se han depositado los anticuerpos. La segunda lesión
Es otro caso de lesión tipo hipersensibilidad tipo 3 y es una lesión tisular mediada por inmunocomplejos. Y bueno, en este caso los anticuerpos forman inmunocomplejos con antígenos solubles que circulan por el torrente sanguíneo. Estos inmunocomplejos tienden a depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos y otros tejidos, lo que también activa el complemento y recluta las células inflamatorias como neutrófilos. Esto va a dar un resultado a la activación de neutrófilos y pues igualmente a la liberación de las enzimas lisosomáticas y a las especies reactivas de oxígeno que van a causar inflamación y daño en los vasos sanguíneos, como podemos observar, produciendo así una condición conocida como vasculitis, que ya había mencionado. En cuanto a las enfermedades causadas por anticuerpos, vamos a hablar de las que van a luchar o predisponerse a antígenos celulares y tisulares fijados. Y por otro lado, con los inmunocomplejos. Y bueno, ante los anticuerpos contra antígenos celulares y tisulares va a haber como tres pasos. Y bueno, el primero va a ser la opsonización y fagocitosis, en donde podemos observar a los anticuerpos que se unen a la superficie de una célula marcándola opsonizada. Y bueno, para su eliminación va a ser necesaria la unión de los anticuerpos que activa el complemento. Esto va a producir moléculas CB3 que se fijan en la célula diana y estas células opsonizadas son reconocidas por los receptores de FC y C3b, presentes en los fagocitos, que se ingieren y destruyen. Y bueno, el resultado de esto va a ser que el mecanismo es importante básicamente para la eliminación de las células opsonizadas, pero también puede dañar células propias, provocando condiciones como por ejemplo anemia hemolítica autoinmune. Y bueno, en cuanto al segundo, va a ser inflamación mediada por el complemento y el receptor de FC. Como lo podemos observar, los anticuerpos están unidos a la superficie celular y estas van a activar el complemento y reclutar leucocitos. La activación del complemento va a generar productos como C5A y C3A que atraen y activan a los leucocitos, principalmente, como podemos observar ahí, a los neutrófilos y a los macrófagos, mediante receptores para FC. Esto va a liberar enzimas y moléculas reactivas que van a dañar al tejido. Y bueno, el resultado de esto va a ser la inflamación causada por la activación de leucocitos y esta puede, además de causar un daño tisular, se va a observar en enfermedades inflamatorias crónicas. En la letra número C tenemos a las respuestas fisiológicas anómalas sin lesión celular ni tisular. Y bueno, estos van a ser, más bien, los anticuerpos actúan sobre receptores de la superficie celular, alterando su función sin causar un daño directo en los tejidos. Y se va a observar en enfermedades graves, ya que un anticuerpo contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, es decir, TSH, se une al receptor de las células tiroideas, activándolo constantemente. Esto va a provocar una producción excesiva de las hormonas tiroideas y causar hipotiroidismo. Em, Además de esta, va a haber miastenia gravis, en donde los anticuerpos se unen al receptor de acetilcolina en la unión neuromuscular, bloqueando la acción de la acetilcolina y dificultando la contracción muscular. Esto va a dar como resultado que los anticuerpos causen difusión celular al activar o inhibir los receptores y, bueno, consecuentemente destruir directamente las células. En cuanto a las enfermedades por anticuerpos y antígenos, perdón, celulares y tisulares fijos. Bueno, las enfermedades mediadas por complejos inmunes van a ser aquellas de que, bueno, la formación y la deposición de complejos antígeno-anticuerpo en los tejidos van a desencadenar una respuesta inflamatoria. Y pues yo escogí estas tres enfermedades que dentro de una tabla muy grande, pues habían. Por ejemplo, el lupus eritematoso
sistémico, bueno, los complejos inmunes se depositan en los múltiples órganos, incluyendo los riñones, donde causan nefritis lúpica. Y en los vasos sanguíneos causa vasculitis, como ya también lo habíamos mencionado. Igualmente, escogí enfermedades pulmonares y esclerosis sistémica, al igual que el síndrome de Sjögren, ya que, bueno, en la esclerosis sistémica, los anticuerpos contra antígenos nucleares como la topoisomerasa y el centrómero. Y en el síndrome de Sjögren, los anticuerpos van a atacar principalmente a las glándulas exócrinas y bueno, estas se van a observar en los anticuerpos contra los antígenos antes mencionados. Em, Posteriormente escogí enfermedades mediadas por inmunocomplejos y estas, dentro de muchas otras, abarcan tres principales, que va a ser la vasculitis por complejos inmunes, que, bueno, incluye variantes sistémicas limitadas en la piel, como la vasculitis por inmunoglobulina A y las vasculitis crioglobulinémica. Y la nefritis lúpica va a ser la deposición de inmunoglobulinas y componentes del complemento en los glomérulos renales. La enfermedad pulmonar van a ser complejos inmunes que juegan un papel en enfermedades inflamatorias del pulmón, como la fibrosis pulmonar idiopática o incluso el daño pulmonar agudo. Y bueno, explicando un poco más la imagen que encontramos en la diapositiva, bueno, nos muestran dos tipos de glomerulonefritis, que va a ser la inflamación de los glomérulos renales causadas por mecanismos de hipersensibilidad. Esta va a ser mediada por anticuerpos y, bueno, se va a comparar sus características en diferentes técnicas de microscopía óptica, inmunofluorescencia y electrónica. Por ejemplo, en la A tenemos a la glomerulonefritis mediada por anticuerpos contra la membrana basal microscópica óptica. En esta se va a observar la inflamación en el glomérulo y daños en la estructura glomerular. Y bueno, en la inmunofluorescencia, igualmente de la A, se va a observar un patrón lineal de la fluorescencia a lo largo de la membrana basal y bueno, este patrón lineal es característico de anticuerpos dirigidos directamente contra la membrana basal glomerular, como ocurre en la enfermedad de Good Pasture. En la microscopía electrónica, que pues, sería la de hasta abajo, se permite observar con más detalle el daño de la membrana basal, mostrando ruptura o adelgazamiento. Este tipo de glomerulonefritis es un ejemplo de hipersensibilidad del tipo 2, en el que los anticuerpos se van a unir a antígenos en la membrana basal, causando daño directo a través de la activación del complemento y la inflamación. En el lado derecho vamos a observar la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos y bueno, en la imagen con microscopía óptica vamos a observar inflamación y daño estructural en el glomérulo. En la imagen de inmunofluorescencia bueno, se nos va a mostrar un patrón granular de fluorescencia y este patrón se va a deber al depósito de los inmunocomplejos en el glomérulo, que no están distribuidos de manera uniforme como en el caso de la imagen de la izquierda. En cuanto a la microscopía electrónica, bueno, se permite ver los depósitos densos de los inmunocomplejos en las áreas mesangiales y en las subendoteliales del glomérulo. Este tipo de glomerulonefritis es un ejemplo de hipersensibilidad del tipo 3, donde los inmunocomplejos circulantes se depositan en el glomérulo y activan el complemento causando inflamación y daño tisular. Y bueno, en resumen, la glomerulonefritis mediada por anticuerpos contra la membrana basal presenta un patrón lineal en inmunofluorescencia A, típico en la hipersensibilidad tipo 2, como ya lo habíamos mencionado, y la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos muestra un patrón granular en inmunofluorescencia característico de la hipersensibilidad tipo 3.